La prueba divina es el crisol que transforma a una sierva en una mujer elegida por Dios. No es casualidad que estés viendo este mensaje hoy, es una cita divina preparada desde antes de la fundación del mundo. Y si te dijera que en este preciso instante, Dios ha permitido que llegue a ti esta revelación, porque está a punto de probarte como mujer elegida para un propósito extraordinario. Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará por completo tu perspectiva sobre las pruebas que estás atravesando. Existe un secreto ancestral que las grandes mujeres de la Biblia conocieron y que les permitió no solo sobrevivir a sus pruebas divinas, sino transformarse en vasos de honra usados poderosamente por el Creador del universo. Un secreto que ha sido guardado para ti, para este tiempo exacto. ¿Has notado cómo a veces sientes que tu vida está siendo sacudida precisamente en aquellas áreas donde más te duele? No es coincidencia. El maestro alfarero está moldeando tu carácter para un propósito mayor del que puedes imaginar. En los próximos minutos descubrirás por qué las pruebas que enfrentas no son para destruirte, sino para prepararte. Verás cómo Dios examina precisamente a aquellas mujeres que ha seleccionado para propósitos extraordinarios. Y lo más impactante, comprenderás que esas áreas de tu vida donde más sufres son exactamente donde Dios planea manifestar su gloria a través de ti. Te invito a que antes de continuar con este mensaje divinamente inspirado, escribas en los comentarios, «Soy elegida para su gloria». Al hacer esto, estás declarando proféticamente tu disposición a ser probada y transformada. Además, dale me gusta a este video, para que YouTube lleve esta palabra de aliento a otras mujeres que, como tú, necesitan entender el propósito divino detrás de sus pruebas. Te felicito por ese acto de fe. Cuando comentas y das me gusta, no solo estás interactuando con un video, estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Muchas hermanas utilizan estos estudios como su sustento espiritual diario porque no tienen una iglesia cercana. Tu participación desde el principio es fundamental. Por eso te animo a escribir Paz en Cristo antes de comenzar cada estudio. Presta mucha atención porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear la bendición específica que has estado esperando. Ahora, comencemos con nuestro estudio sobre la mujer elegida que es probada por Dios. Imagina el escenario. Una joven huérfana judía, viviendo en el exilio, súbitamente arrancada de su hogar para ser llevada al harén del rey más poderoso del mundo conocido. Este no es el comienzo de una novela romántica, es la historia real de Esther, una mujer elegida que fue severamente probada por Dios. Y cuando llegó el turno de Esther para presentarse al rey, no pidió nada sino lo que aconsejó Hegai, Esther 2:15. Mientras las otras doncellas pedían joyas y adornos extravagantes para impresionar al rey, Esther confió en la sabiduría de quien conocía mejor el corazón del monarca. ¿Te has preguntado por qué antes de usar a Esther para salvar a una nación entera, Dios la sometió a un proceso de purificación de 12 meses? 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. No era solo un tratamiento de belleza, era un proceso espiritual profundo. La mirra, hermana mía, es una sustancia amarga que simboliza la mortificación del yo. Cuando Dios te separa en un periodo de prueba, está aplicando mirra espiritual a tu vida. Ese proceso doloroso, donde parece que nadie te entiende, donde te cuestionas si realmente Dios está contigo, es tu tiempo de mirra. Y justo cuando piensas que no puedes soportar más, llega el tiempo de los perfumes, la unción divina que solo puede descansar sobre un vaso purificado. Nota algo extraordinario. Esther no conoció su propósito divino hasta después de su preparación.
Durante ese año de tratamientos, ella no sabía que sería reina ni que salvaría a su pueblo. Quizás hoy te encuentras en tu tiempo de mirra, sintiendo el escozor de la purificación divina. Las pruebas parecen interminables, el dolor de la espera te consume, pero el mismo Dios que veía el destino real de Esther mientras era una simple candidata más, ve tu glorioso futuro mientras atraviesas este valle. Lo más impresionante de Esther no fue su belleza física, fue su espíritu dócil que se sometió al proceso. No resistió ni intentó acelerarlo. Entendió que la promoción divina no se adelanta ni se fuerza, se conquista a través de la sumisión al proceso. Esther pasó de ser una muchacha sin padres a convertirse en la reina que salvó a una nación entera. Y todo comenzó con una prueba que pareció arrancarla de su zona de confort. Lo que parecía una tragedia era en realidad el primer paso hacia su destino. Del mismo modo, lo que hoy te duele, mañana será el fundamento de tu testimonio. Cuando la vida te lleva por senderos que nunca imaginaste recorrer, cuando el dolor parece más real que la promesa, es entonces cuando más cerca estás de experimentar la redención divina. Así fue para Ruth, una mujer moabita, extranjera, que se convirtió en parte del linaje del Mesías precisamente a través de una serie de pruebas devastadoras. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento de alegría, sino en medio del más profundo duelo, cuando la muerte había arrebatado a su esposo y toda seguridad económica parecía perdida. La prueba para Ruth comenzó con una hambruna que forzó a su familia política a emigrar. Continuó con la muerte de su esposo y culminó cuando se vio obligada a elegir entre regresar a la seguridad de lo conocido o aventurarse hacia lo desconocido, siguiendo a una suegra amargada y sin recursos. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que Ruth perdiera todo antes de bendecirla con más de lo que jamás imaginó? La respuesta revolucionará tu forma de ver las pruebas que enfrentas hoy. Observa algo fascinante. Dios no podía incluir a Ruth en el linaje mesiánico mientras ella viviera cómodamente en Moab, adorando a dioses falsos. Necesitaba guiarla a Belén, tierra de promesa, pero el camino incluía pérdida y dolor. Lo que parecía una tragedia era en realidad una invitación divina a un propósito mayor. Hermana que me escuchas, quizás hoy te sientes como Ruth, recogiendo espigas en campo ajeno, sobreviviendo día a día, preguntándote si alguna vez saldrás de esta temporada de escasez. Pero recuerda, es precisamente en ese campo donde Buz, tu Redentor, te está observando. Ruth no sabía que mientras espigaba humildemente, ya había capturado la atención de quien cambiaría su historia para siempre. No sabía que su disposición para trabajar arduamente en tiempos difíciles estaba preparando el escenario para una bendición inexplicable. La grandeza de Ruth no radicó en evitar el sufrimiento, sino en su determinación de permanecer fiel en medio de él. Decidió que la adversidad no definiría su actitud. Cuando pudo haber regresado a lo conocido, eligió avanzar hacia la promesa desconocida. Y así, una mujer extranjera, viuda y pobre, se convirtió en bisabuela del rey David y antepasada de Jesucristo. La prueba que parecía diseñada para quebrantarla se convirtió en el puente hacia su destino eterno. Tu dolor actual puede ser precisamente el camino hacia tu mayor bendición. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su invitación a una intimidad más profunda. Esta verdad quedó magníficamente ilustrada en la vida de Ana, una mujer que transformó su mayor dolor en su más poderoso altar de adoración. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová,
y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Este versículo captura el momento exacto en que una prueba insoportable se convirtió en el catalizador de un milagro extraordinario. La esterilidad de Ana no era simplemente una condición física, era una prueba espiritual que revelaba el verdadero carácter de su corazón. Detengámonos a examinar algo profundamente revelador. Cada año, Ana subía al tabernáculo solo para regresar con las manos vacías. Cada ciclo menstrual confirmaba que su vientre seguía cerrado. Mientras tanto, su rival Penina no perdía oportunidad para recordarle su vergüenza. ¿Te suena familiar este escenario? Quizás hoy tú también tienes peninas en tu vida que señalan constantemente aquello que aún no has recibido. Lo extraordinario de Ana no fue que eventualmente concibió a Samuel, sino que antes de recibir su milagro, transformó su dolor en adoración. Cuando el sacerdote Elí confundió su fervor con embriaguez, ella respondió con humildad, no con amargura. La prueba estaba revelando el oro puro de su carácter. Hermana que me escuchas, tu esterilidad, sea emocional, financiera, laboral o relacional, no es el final de tu historia. Es el escenario perfecto para que Dios manifieste su poder creador. Donde no hay posibilidad humana, existe la oportunidad perfecta para un milagro divino. Ana no solo recibió un hijo, recibió un profeta que transformaría una nación entera. Su prueba personal se convirtió en bendición nacional. Lo que comenzó como una oración desesperada en un rincón del tabernáculo culminó con la unción del primer rey de Israel. Tu dolor privado puede ser la antesala de un propósito público más grande de lo que imaginas. Observa algo fascinante. Ana dedicó a Samuel al servicio de Dios incluso antes de concebirlo. Estaba dispuesta a renunciar a lo que más anhelaba por amor a quien se lo daría. Esta es la paradoja divina. Cuando estás dispuesta a soltar aquello que más deseas, lo recibes multiplicado. La prueba de la esterilidad reveló que Ana no quería simplemente un hijo para sí misma. Quería un hijo que sirviera al propósito divino. Tu prueba actual está revelando tus verdaderas motivaciones. ¿Quieres bendiciones para tu gloria o para la gloria de aquel que te elige y te prueba? Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado, se convirtió en el testimonio viviente de que las oraciones persistentes de una mujer probada pueden cambiar el curso de la historia. Tu situación aparentemente imposible puede ser la plataforma perfecta para un testimonio inolvidable. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Esta pregunta celestial resonó en la tienda de Abraham mientras Sara escuchaba, escondida, la promesa más absurda que jamás había escuchado, que a sus 90 años, con un vientre marchito por décadas de esterilidad, concebiría un hijo. Su respuesta inicial nos revela algo profundamente humano. Sara se rió. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad. ¿Quién podría culparla? Después de esperar durante décadas, después de intentos fallidos y esperanzas destrozadas, la promesa sonaba como una cruel broma cósmica. Lo que Sara no entendió en ese momento es que estaba siendo probada en el área más vulnerable de su existencia, su identidad como mujer. En una cultura donde el valor femenino se medía por la fertilidad, cada año sin concebir era una dolorosa confirmación de su aparente fracaso. Y justo cuando había aceptado su realidad, cuando había hecho las paces con su limitación, Dios anunció lo imposible. Te has encontrado en una situación similar. Quizás has orado, ayunado, creído, esperado, solo para enfrentarte al silencio divino. Y justo cuando decides aceptar tu circunstancia, aparece una promesa tan extraordinaria que tu primer impulso es reír de incredulidad.
Observa algo revelador. Dios no reprendió a Sara por su risa escéptica. Entendía perfectamente el peso de décadas de desilusión. Lo que hizo fue repetir su promesa con una pregunta que desafiaba los límites que ella había impuesto a su fe. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La verdadera prueba para Sara no fue simplemente la espera prolongada, sino enfrentarse a la posibilidad de que Dios podía hacer lo imposible, incluso cuando ella había dejado de creerlo. Su vientre estéril era simplemente el escenario donde Dios demostraría que su poder creador no está limitado por las leyes naturales ni por las conclusiones lógicas humanas. Un año después, la risa de incredulidad se transformó en gozo, indescriptible cuando sostuvo en sus brazos a Isaac, cuyo nombre significa precisamente risa. Lo que comenzó como una expresión de duda se convirtió en el nombre del Hijo de la promesa, recordándonos que Dios puede transformar incluso nuestras dudas más profundas en testimonios de su fidelidad. Hermana que me escuchas, tu imposible es precisamente donde Dios desea manifestarse. Cuando los pronósticos médicos, financieros o emocionales dicen nunca, el cielo dice, observa. Tu prueba actual no es un castigo divino, es la plataforma perfecta para un milagro que glorificará a Dios de manera inolvidable. Sara pasó de ser la mujer que se reía de la promesa a ser la matriarca de una nación entera. Tu momento de incredulidad no descalifica tu elección divina. De hecho, puede ser el preludio perfecto para un testimonio que inspirará generaciones. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. Jueces 4:4. Esta simple declaración bíblica describe una realidad extraordinaria. En una sociedad patriarcal, Dios eligió a una mujer para guiar a su pueblo. No cualquier mujer, sino una que sería probada en el fuego del liderazgo cuando Israel enfrentaba su momento más oscuro. La prueba de Débora iba más allá de los desafíos habituales del liderazgo. Fue llamada a servir en un tiempo cuando los caminos quedaron abandonados y los que andaban por las sendas se apartaron por veredas torcidas. Jueces 5:6. En otras palabras, fue elegida para restaurar el orden divino en medio del caos nacional. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha colocado en una posición de responsabilidad para la que no te sientes preparada? ¿Te has preguntado por qué Él te confiaría una tarea aparentemente imposible? Débora enfrentó este mismo dilema. Lo fascinante de su historia es que no esperó a que las circunstancias fueran ideales para ejercer su autoridad espiritual. No se quejó de la opresión cananita ni utilizó el miedo del pueblo como excusa para postergar la acción divina. En cambio, se sentaba bajo su palmera y administraba justicia con sabiduría celestial. Observa algo revelador. Cuando llegó el momento de enfrentar al enemigo, Débora no asumió el papel de guerrera física. Reconoció sus limitaciones y convocó a Barak para liderar el ejército. Su grandeza no estaba en pretender hacer todo ella misma, sino en saber orquestar los dones de quienes la rodeaban para cumplir el propósito divino. Cuando Barak se negó a ir solo, exigiendo su presencia en la batalla, ella respondió: «Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara». Jueces 4:9. No se ofendió por la falta de confianza de Barak. Utilizó esa resistencia para revelar el plan divino donde otra mujer, Jael, completaría la victoria. Hermana que me escuchas, quizás hoy enfrentas la prueba del liderazgo en tu hogar, trabajo, ministerio o comunidad. Las resistencias que encuentras no son señales de que estás en el camino equivocado, sino oportunidades para demostrar la sabiduría divina que habita en ti. La verdadera prueba de Débora
no fue simplemente derrotar a Sísara y su ejército, sino mantener su identidad como madre en Israel, Jueces 5:7, mientras ejercía autoridad espiritual. No permitió que el poder endureciera su corazón, ni que las presiones masculinizaran su liderazgo. Mantuvo el delicado equilibrio entre la firmeza y la compasión, entre la autoridad y la nurtura. Tu liderazgo femenino no es un error divino, ni una concesión temporal. Es un diseño intencional del Creador que eligió equiparte con una sensibilidad única para tiempos como este. Tu prueba actual está revelando no solo tu capacidad para dirigir, sino tu habilidad para hacerlo sin perder la esencia de quien Dios te creó para ser. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Estas palabras desgarradoras revelan el corazón de una mujer que se atrevió a expresar su dolor sin filtros religiosos. Noemí, cuyo nombre significa placentera o dulce, pidió ser llamada Mara, que significa amarga, porque sentía que Dios mismo había vuelto amarga su existencia. ¿Qué llevó a esta mujer de fe a tal estado de desolación? La prueba de Noemí fue particularmente cruel. Abandonó su tierra natal debido a una hambruna, perdió a su esposo en tierra extranjera y luego vio morir a sus 2 hijos sin dejar descendencia. En una cultura donde la supervivencia femenina dependía de la protección masculina, quedó completamente vulnerable, acompañada únicamente por 2 nueras extranjeras. Lo extraordinario de Noemí es que no pretendió tener respuestas espirituales cuando su corazón estaba quebrantado. No disfrazó su dolor con frases piadosas, ni fingió una fe que no sentía en ese momento. Se atrevió a nombrar su amargura y a reconocer que Dios había permitido su sufrimiento. ¿Te has sentido alguna vez como Noemí? ¿Has experimentado pérdidas tan profundas que incluso tu identidad parece haberse evaporado? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado en tu momento más vulnerable? Lo fascinante es que la historia de Noemí no termina en amargura. Su honestidad cruda sobre su dolor creó el espacio perfecto para una restauración inesperada. Mientras ella se enfocaba en sobrevivir día a día, Dios estaba orquestando un plan maestro de redención que no solo restauraría su dignidad, sino que la conectaría directamente con el linaje del Mesías. Observa algo revelador. Fue precisamente la tragedia de Noemí lo que posicionó a Ruth para conocer a Buz. Si Noemí no hubiera experimentado tal devastación, Ruth jamás habría entrado en la genealogía de Cristo. Lo que parecía una prueba insoportable era en realidad el fundamento de un propósito eterno. Hermana que me escuchas, tu Mara, tu momento de amargura puede ser precisamente la antesala de tu mayor testimonio. No temas nombrar tu dolor ante Dios. Él no se ofende por tu honestidad. De hecho, es en ese espacio de vulnerabilidad donde puede comenzar a tejer los hilos de tu restauración. Al final del libro de Ruth, encontramos a las mujeres de Belén declarando: «Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel». Ruth 4:14. La mujer que regresó vacía ahora sostenía en sus brazos al abuelo del rey David. La que pidió ser llamada amarga, ahora era celebrada como bendecida. Tu prueba actual, por dolorosa que sea, no es tu destino final. Es simplemente un capítulo en una historia de redención que Dios está escribiendo a través de tu vida. La amargura que sientes hoy puede transformarse en el dulce testimonio que inspirará a generaciones mañana. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, Mateo 27, 55-56.
Este versículo aparentemente simple revela una verdad extraordinaria. Cuando los discípulos varones huyeron en el momento de mayor peligro, María Magdalena permaneció observando la crucifixión desde la distancia, negándose a abandonar a su maestro incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La prueba de María Magdalena comenzó mucho antes del Calvario. Los evangelios nos cuentan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Lucas 8:2. Imagina el tormento de vivir bajo tal opresión, el rechazo social, la vergüenza y el aislamiento que debió experimentar. Su liberación no fue simplemente un evento milagroso, fue una completa restauración de su identidad. Pero lo verdaderamente notable de María no fue su liberación, sino su fidelidad posterior. Muchos reciben milagros y luego continúan con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. María, en cambio, respondió convirtiéndose en una de las principales sostenedoras del ministerio de Jesús, usando sus propios recursos para apoyar su misión. ¿Has experimentado una liberación poderosa en algún área de tu vida? ¿Cómo has respondido a ese toque divino? La verdadera prueba de María no fue su opresión demoníaca, sino cómo administraría su libertad una vez obtenida. Observa algo revelador. Cuando llegó el momento más oscuro del ministerio de Jesús, cuando el miedo dispersó a quienes habían jurado lealtad eterna, fue María Magdalena quien demostró una devoción inquebrantable. No solo permaneció al pie de la cruz, sino que madrugó para ser la primera en llegar al sepulcro, determinada a honrar el cuerpo de su Señor incluso en la muerte. Esta fidelidad en tiempos de crisis le valió un privilegio extraordinario: ser la primera persona a quien el Cristo resucitado se apareció. Juan 20, 14, 18. La mujer que una vez fue considerada indigna por la sociedad religiosa, se convirtió en la mensajera principal de la noticia más importante de la historia. He visto al Señor. Hermana que me escuchas, quizás has sido liberada de adicciones, relaciones tóxicas, patrones destructivos o heridas emocionales profundas. Esa liberación no es el final de tu historia, es apenas el comienzo. Tu verdadera prueba es lo que harás con tu libertad. ¿Cómo responderás a la gracia que te ha sido extendida? La grandeza de María Magdalena no radicó en que fue liberada de 7 demonios, sino en que amó extraordinariamente a quien la había liberado. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Lucas 7:47. Su pasado oscuro se convirtió en el telón de fondo perfecto para mostrar la transformación radical que Cristo puede efectuar en una vida rendida. Tu prueba actual puede ser precisamente permanecer fiel cuando otros abandonan, seguir confiando cuando las circunstancias gritan desesperanza, y estar dispuesta a madrugar para buscar a Dios incluso cuando parece que toda esperanza ha sido sepultada. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Estas palabras de Jesús representan uno de los elogios más extraordinarios que jamás pronunció. Lo asombroso es que fueron dirigidas a una mujer extranjera, considerada impura por los judíos, una mujer a quien inicialmente pareció ignorar y rechazar. La historia de la mujer cananea es quizás una de las pruebas más desconcertantes registradas en las Escrituras. Llegó desesperada ante Jesús, clamando por la liberación de su hija, atormentada por un demonio. Su petición era legítima, su necesidad urgente, su corazón sincero. Sin embargo, la respuesta inicial de Jesús fue el silencio. Él no le respondió palabra. Mateo 15:23. Cuando finalmente habló, sus palabras parecieron confirmar el rechazo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24.
Como si esto fuera poco, cuando ella insistió, Jesús utilizó una metáfora que parecía compararla con un perro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Detengámonos aquí y preguntémonos cómo responderíamos nosotras ante un rechazo tan aparentemente claro. Muchas abandonarían, ofendidas. Otras interpretarían el silencio como una negativa divina. Algunas concluirían que no son lo suficientemente dignas para recibir el milagro. Pero esta mujer extranjera demostró una comprensión de la gracia que trascendía incluso la de los discípulos. Convirtió lo que parecía un insulto en una oportunidad. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. Con asombrosa humildad aceptó su posición de desventaja cultural, pero se negó a aceptar que esa desventaja la descalificara de la misericordia divina. Lo fascinante es que Jesús no estaba rechazándola realmente, estaba probándola, estaba exponiendo ante los discípulos un nivel de fe que trascendía fronteras culturales, prejuicios religiosos y obstáculos aparentes. La prueba no era para humillarla, sino para exaltarla como ejemplo de fe persistente. Hermana que me escuchas, quizás hoy estás experimentando lo que parece un silencio divino ante tus oraciones más desesperadas. Has clamado por sanidad, por restauración, por intervención en situaciones imposibles, y el cielo parece de bronce. Tal vez incluso has recibido palabras o circunstancias que parecen confirmar que no eres candidata para el milagro que buscas. Esta es precisamente tu prueba. ¿Seguirás creyendo en la bondad de Dios incluso cuando sus respuestas parezcan negativas? ¿Continuarás adorando cuando el silencio te tiente a dudar de su amor? ¿Tendrás el coraje de convertir lo que parece un rechazo en un argumento para recibir más gracia? La mujer cananea no solo recibió su milagro, recibió un elogio que pocos en la Biblia escucharon. Jesús no alabó su persistencia simplemente, alabó su fe. Vio más allá de su desesperación maternal y reconoció una confianza inquebrantable en su carácter, una certeza de que Él era bueno y misericordioso incluso cuando parecía lo contrario. Tu rechazo aparente de hoy puede ser la plataforma para tu mayor testimonio de mañana. Los obstáculos que enfrentas no son pruebas de que estás fuera del plan divino, sino oportunidades para demostrar una fe que no depende de circunstancias favorables. Cuando persistes en creer a pesar del silencio, a pesar del rechazo aparente, a pesar de toda lógica humana, estás construyendo un testimonio que inspirará generaciones. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de tu corazón. En un mundo donde la atención es fugaz y las distracciones abundan, tu persistencia en escuchar este mensaje completo demuestra que eres precisamente la clase de mujer elegida de la que hemos estado hablando. Eres parte de ese pequeño remanente que entiende que la verdadera transformación no ocurre con mensajes fragmentados, sino con la inmersión completa en la palabra viva. Como dice el salmista, en tu ley medito de día y de noche. Salmo 1:2. Tu hambre espiritual te distingue entre miles. Si has llegado hasta este punto, por favor comenta, soy probada para su gloria, para que pueda reconocerte como una de las elegidas que perseveran hasta el final. Tu comentario no es solo una frase, es una declaración profética sobre tu disposición a abrazar las pruebas divinas que te están forjando para un propósito extraordinario. Ahora déjame preguntarte, ¿qué clase de amor sería aquel que guarda para sí mismo un tesoro que podría salvar a otros? La Escritura nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. El mensaje que hoy ha tocado tu corazón no fue diseñado solo para ti. Es un manantial destinado a fluir hacia otros corazones sedientos.
Cuando compartes este video, no estás simplemente presionando un botón en una red social. Estás extendiendo una invitación divina a otra mujer que quizás hoy mismo está cuestionando el propósito de sus pruebas. Tu acto de compartir puede ser el puente que conecte a una hermana desesperada con la esperanza que necesita para continuar. Imagina por un momento, ¿y si Esther hubiera guardado para sí su influencia real en lugar de usarla para salvar a su pueblo? ¿Y si María Magdalena, al encontrar el sepulcro vacío, hubiera decidido mantener la noticia para sí misma? La transformación que experimentes está destinada a multiplicarse, no a permanecer como una experiencia privada. Suscribirte a este canal no es simplemente seguir un contenido más, es unirte a una comunidad de mujeres elegidas que están siendo formadas a través de pruebas divinas para impactar su generación. Cada notificación que recibes es un recordatorio de que Dios no ha terminado contigo, de que hay más revelación esperándote, más profundidad por explorar. Si ya estás suscrita, te felicito por tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Estás demostrando que entiendes que el discipulado no es un evento, sino un proceso continuo de transformación. Como Pablo escribió, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Si aún no has dado ese paso, permíteme preguntarte con amor, ¿qué estás esperando? La mujer que serás dentro de 6 meses dependerá en gran medida de los depósitos espirituales que hagas hoy en tu corazón. Tu futuro está siendo moldeado por las voces a las que permites acceso a tu mente y espíritu. Te animo a seguir explorando los tesoros de sabiduría en este canal, donde cada video es una antorcha diseñada para iluminar tu camino en tiempos oscuros. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Pero esa luz debe ser continuamente alimentada con aceite fresco de revelación divina. Gracias por permitirme ser parte de tu jornada espiritual hoy. Recuerda siempre, no eres probada porque eres rechazada, sino porque eres elegida. Tus pruebas no son un castigo, son una preparación para un propósito eterno que sobrepasa infinitamente tu comprensión actual. La misma mano que permite la prueba será la que te sostenga y te elevará en su momento perfecto.